Aquel lunes por la mañana, el aire olía a desinfectante y a café recalentado. Llevaba casi una hora sentada en la sala de espera del ambulatorio, hojeando una revista de salud sin prestar atención a sus titulares. Las piernas me pesaban y la rutina médica ya no me despertaba ni ansiedad ni esperanza. Solo resignación. El teléfono vibró en mi bolso. No esperaba llamadas. Vi el nombre en la pantalla Laureano. Contesté en silencio llevándome el móvil al oído con una lentitud instintiva casi felina. Mi hijo mayor, tan ausente durante meses, tan cordial, cuando necesitaba algo, rompió el silencio con una voz anormalmente entusiasta. «Mamá, te tengo una noticia increíble. Mañana nos vamos a Ibiza. Todo listo. Vendimos la casa de Altea y también tu coche. Lo hicimos rápido para que no te estresaras. Ya está todo arreglado. Ah, y no olvides llevar el DNI». «Chau», no respondí al instante. Me limité a respirar hondo mientras las palabras se asentaban como una capa de polvo espeso sobre mi pecho. Había dicho, vendimos, en plural. Vendimos mi casa, vendimos mi coche. No preguntó, no consultó. Simplemente me anunció la venta de los 2 únicos bienes que me quedaban de Edmundo, mi difunto esposo. Cuando por fin hablé, fue con una voz pausada, casi dulce. «¿Estás seguro de lo que has hecho, Laureano?» Él soltó una risita incómoda, como si creyera que hablaba del viaje o del papeleo. No entendía. No podía. Y entonces, sin poder contenerme, empecé a reír. Una carcajada seca, real, como hacía años, no me permitía. El médico salió al pasillo, me miró con una ceja alzada. Yo seguía riendo. No de nervios, no de tristeza, de lucidez. Porque lo que Laureano no sabía era que esa casa no podía venderla, y mucho menos ese coche. Colgué la llamada sin más. Me levanté despacio y salí a la calle. El aire me supo a justicia en preparación. Al doblar la esquina, marqué el número de Sagrario Beltrán, mi abogada. No necesitaba explicarle mucho. Ella siempre supo que este día llegaría. El sonido de la voz de Sagrario al otro lado de la línea me trajo un extraño consuelo. Su tono firme pero sereno me hizo recordar el día exacto en que cometí el error más ingenuo de mi vida. 2 años atrás, en aquella sala blanca del hospital, con los cables pegados al pecho y la anestesia rozándome la conciencia, firmé un documento frente a un notario. Era un poder notarial limitado, o al menos eso creía yo. Me lo pidió Laureano con lágrimas en los ojos y la voz quebrada por la preocupación. Quería poder mover cuentas, gestionar trámites urgentes en caso de que algo me pasara durante la operación. En aquel entonces no lo dudé. Él era mi hijo, mi primogénito. Y yo una madre sola y vulnerable. Sagrario me advirtió: «Si decides firmarlo, hazlo con restricciones muy claras, Eudalia. Nada de ventas ni de decisiones patrimoniales definitivas». Pero mi cabeza estaba en otro sitio, y mi corazón anestesiado por el miedo le ganó la partida al sentido común. Firmé, sin condiciones, confiando, como solo confía una madre que ha dado todo y espera que ese amor la proteja del dolor. Al salir de la operación nunca volví a pedirle el documento a Laureano. Su actitud fue tan normal, tan cariñosa, que supuse que lo había destruido o guardado sin más intención. Pero esa llamada en la consulta cambió el curso de mis pensamientos. Sagrario confirmó lo que temía él, jamás anuló el poder. Peor aún, lo había presentado hacía apenas 3 semanas para firmar ante notario la venta del coche. «Y hay otra escritura que me preocupa», dijo ella al revisar su pantalla. Intentó registrar también un cambio de titularidad en la casa de Altea. «El trámite está en curso». La rabia me quemaba los labios, pero la contuve. No era momento de gritar. Era momento de actuar con la cabeza fría. «Necesito saber quién compró el coche», le dije a Sagrario. «Y luego, quiero ir a Altea. Necesito ver con mis propios ojos lo que han hecho». Esa misma tarde, tras colgar con Sagrario, fui al garaje comunitario de mi edificio. Bajé las escaleras lentamente con el corazón golpeándome el pecho, como si ya supiera lo que estaba a punto de descubrir. La plaza número 17, donde siempre descansaba el coche de Edmundo, estaba vacía.
El cemento desnudo y sucio me dio un escalofrío. Pensé que tal vez lo habría movido Laureano por seguridad, que lo habría llevado al taller o incluso a lavarlo. Quise creer eso durante unos segundos, hasta que vi a Pilar, mi vecina del tercero, que venía cargando una bolsa del supermercado. Me miró sorprendida. No sabía si Eudalia lo vinieron a buscar hace más de un mes. 2 hombres jóvenes. Dijeron que lo habían comprado por internet. Yo creí que lo habías vendido tú. Me quedé quieta. El suelo parecía inclinarse bajo mis pies. Pilar, algo incómoda, sacó el móvil del bolso. Mira, aún tengo el anuncio guardado porque me llamó la atención, murmuró deslizando el dedo por la pantalla. Aquí está. ¿Ves? Vehículo clásico, poco uso, propiedad de señora mayor, perfecto estado. Reconocí el modelo, el color y hasta la matrícula. Era mi coche, el mismo que Edmundo me regaló por nuestro aniversario de plata. Aquel coche no era solo un medio de transporte, era el último regalo de amor que me había hecho antes de morir. Lo cuidé como si fuera una extensión suya, lavándolo a mano, guardando las llaves en el cajón donde aún conservaba su reloj y su navaja suiza. Y Laureano lo vendió como si fuera chatarra útil, por 4.000 miserables euros. No lloré. El llanto se me quedó clavado detrás de los ojos, pero no bajó. Lo que sentí fue una mezcla entre rabia y asombro. ¿En qué momento mi hijo perdió la memoria o nunca la tuvo? Volví a casa con las piernas entumecidas. Abrí la vieja caja de fotografías de Edmundo, la misma que tenía guardada en lo alto del armario. Allí, entre las postales del norte de Marruecos, encontré una imagen frente a la casa de Altea. Y supe entonces que tenía que volver allí cuanto antes. Esa noche no dormí. La imagen del garaje vacío se mezclaba en mi mente con los recuerdos de Edmundo al volante, con la risa de mis hijos cuando íbamos de pequeños a la playa, con la caja de herramientas que aún debía seguir en el maletero. Encendí el ordenador buscando distraerme, pero lo primero que apareció en la pantalla fue una publicación reciente de Iria, la esposa de Laureano. Había colgado una serie de fotos con un pie de foto arrogante. Por fin nuestra casa de verano luce como debe, jacuzzi frente al mar, cocina italiana, ventanales de lujo. Nada como empezar una nueva etapa. Reconocí la terraza al instante. Era mi casa, la misma donde celebramos el último cumpleaños de Edmundo, donde colgué farolillos chinos por capricho de mis nietos, donde planté geranios sin saber que años después los arrancarían sin pensarlo. Pasé las imágenes una por una. El salón había sido modernizado, la chimenea reemplazada por una pantalla negra del tamaño de una pared. La cocina, ahora blanca y reluciente, parecía sacada de una revista. Incluso la barandilla de hierro forjado del balcón, la que Edmundo pintó con sus propias manos, había sido sustituida por cristal templado. Pero no fue la decoración lo que me llamó la atención. En una historia posterior, Iria presumía una factura por los servicios de remodelación. La subió con la intención de demostrar lo que les había costado tener buen gusto. Observé el logotipo Grupo Galpino Reformas Integrales S.L. No me sonaba. Lo busqué en el registro mercantil. Nada. Ni dirección, ni CIF, ni razón social real. Era una empresa fantasma. Algo no cuadraba. Si realmente tenían los medios y el respaldo económico que tanto aparentaban, ¿por qué camuflar las obras tras una empresa inexistente? ¿Qué estaban ocultando? ¿Lavado de dinero? ¿Una reforma sin declarar? ¿O simplemente querían encubrir que no eran ellos quienes estaban pagando? Apagué la pantalla y cerré los ojos, pero ya no por cansancio. Algo mucho más profundo empezaba a despertar dentro de mí, porque si había un fraude oculto, podía usarlo a mi favor. Sagrario me recibió al día siguiente en su despacho de Valencia, con un café humeante y una expresión que mezclaba paciencia y preocupación. Extendió sobre la mesa una carpeta de color burdeos, el testamento de Edmundo. No lo tocaba desde el año en que él murió. A veces evitamos ciertos documentos, porque creemos que cerrarlos es una forma de no volver a sangrar. Revisé cada cláusula esta madrugada, dijo, mientras pasaba las páginas con delicadeza. Y encontré algo peculiar. Se detuvo en una hoja marcada con un clip y me señaló un párrafo que parecía haber estado dormido todo este tiempo.
cualquier enajenación, cesión o traspaso de la vivienda familiar de Altea deberá contar con el consentimiento expreso de los 2 hijos legítimos y la cónyuge sobreviviente. Mis dedos temblaron al repasar la frase. No era una nota secundaria ni un deseo sentimental. Era una cláusula legal, un muro que Laureano no había visto o había decidido ignorar. Hilario, dije en voz baja. Vive en Noruega desde hace años, apenas escribe. Sagrario asintió. Y sin su firma esta venta queda en entredicho. A nivel registral aún no se ha consolidado el traspaso. Podemos detenerlo. Sentí algo parecido a un vértigo, pero también un alivio que me recorrió la espalda. Edmundo, con su meticulosidad infinita, me había dejado una llave para salir del abismo. No era solo un gesto legal. Era como si me hubiera protegido, incluso desde la distancia del tiempo. Entonces susurré: si Hilario no ha firmado, Laureano ha actuado de forma fraudulenta. Exacto, confirmó ella con la mirada encendida. Y si logramos que Hilario emita una declaración, podríamos no solo revertir la venta, sino abrir una causa por uso indebido del poder notarial. Me apoyé en el respaldo del asiento. El aire me sabía distinto, más denso, más justo. ¿Puedes contactarlo?, pregunté. No tengo su número nuevo, pero tú sí gestionaste sus papeles cuando se mudó. Sagrario ya lo estaba marcando en su móvil. Déjamelo a mí. Pero será mejor que tú también prepares lo que vas a decirle, porque esto apenas empieza. El viaje en autobús desde Valencia hasta Altea se me hizo eterno. El traqueteo constante y el paisaje que se deslizaba por la ventanilla no lograban distraerme del nudo que llevaba en el estómago. Llevaba puesto un sombrero de ala ancha, gafas oscuras y una bufanda ligera que me cubría parte del rostro. No era paranoia, era estrategia. Nadie debía reconocerme. Al llegar a la estación, caminé sin prisa por las calles que tan bien conocía. A cada paso los recuerdos me salpicaban: Edmundo arreglando la verja del jardín, los niños lanzándose a la piscina, las cenas de verano con la brisa del mar entrando por las contraventanas. Todo eso me había sido arrebatado sin que yo pudiera siquiera defenderlo. La fachada de la casa estaba casi irreconocible. Habían pintado las paredes de blanco impoluto y las macetas originales habían sido sustituidas por unas minimalistas sin alma. Toqué el timbre fingiendo curiosidad. Buenas, ¿esta casa está en venta?, pregunté con acento extranjero impostando un castellano neutro. El albañil, que abrió cubierto de polvo y con una gorra ladeada, me sonrió sin reconocerme. No, señora. Está recién reformada. Los nuevos dueños vienen la próxima semana. Hoy estamos acabando los detalles. Asentí con una sonrisa cortés. ¿Puedo pasar a verla solo unos minutos? Estoy buscando algo así por la zona. El hombre dudó un segundo, pero finalmente me dejó entrar. El salón olía a barniz nuevo. La cocina relucía, pero mis ojos iban más allá del mobiliario. Observaban cada rincón buscando pistas. En el despacho improvisado junto al ventanal había papeles sobre una mesa, presupuestos, notas, planos. Aprovechando un descuido del obrero, tomé varias fotos con el móvil que llevaba escondido en el bolso. También retraté el logo de la falsa empresa de reformas que aparecía en varios documentos. Me despedí con amabilidad y salí sin que nadie sospechara. Afuera el sol caía a plomo, pero no me detuve. Caminé directo hasta la parada más cercana, el corazón latiéndome con fuerza. Lo que había recolectado no era solo evidencia, era una pieza más en el plan que ya empezaba a tomar forma en mi cabeza. Volví de Altea con el alma revuelta, pero también con una determinación que me empujaba como una corriente. Le entregué a Sagrario todas las fotos, incluyendo las de los documentos con membrete falso y las remodelaciones sin declarar. Ella no perdió ni un segundo. Esto basta y sobra para empezar, me dijo mientras ordenaba cada archivo en su ordenador. Vamos a activar todo. Esa misma tarde presentó una denuncia formal por fraude, falsificación de firma y abuso de poder notarial. En menos de 48 horas recibió respuesta del Colegio de Notarios. El profesional que había autorizado la venta no tenía constancia alguna de la firma de Hilario. Había asumido sin verificar
que el consentimiento estaba completo. Un error grave que ahora lo dejaba expuesto. Pero lo más delicado aún estaba por venir. El supuesto comprador de la casa, un empresario llamado Joaquín Giner, recibió una notificación legal. Hasta entonces, él creía haber hecho una compra limpia directa con el hijo de la propietaria original. Sin saberlo, había invertido una fortuna en una propiedad que no podía legalizarse. El poder notarial estaba vencido, y la firma de Hilario jamás existió. Lo citamos en el despacho de Sagrario. Al principio llegó con aire de superioridad molesto, incluso altivo. Pero a medida que ella le mostró los documentos, los vacíos legales y la imposibilidad de escriturar correctamente, su expresión cambió. Se quedó en silencio. Palideció. «¿Me está diciendo que la casa no es mía?», preguntó con voz ronca. Sagrario fue directa. «Legalmente no. La transacción es nula. Y usted puede interponer demanda contra el vendedor por estafa si así lo desea». El hombre apoyó los codos sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. No era solo la pérdida del dinero, era el escándalo, el engaño, la manipulación. «Quiero hablar con Laureano», dijo finalmente entre dientes. «Si no me da una solución inmediata, se atiene a las consecuencias». Nos despedimos con cortesía. Al cerrar la puerta, Sagrario me miró en silencio. «Ahora sí», murmuró. «Todo el dominó empieza a caer». Aquella tarde el sol caía a plomo sobre Altea, pero el calor más intenso no venía del clima, sino de lo que estaba por suceder. Viajé en coche con Sagrario Hilario, quien había volado desde Noruega esa misma mañana, y 2 agentes de la Guardia Civil. Un juez nos acompañaba en otro vehículo. Todo estaba perfectamente coordinado. Ni una grieta en el plan. Al llegar a la casa, escuchamos música y risas desde la terraza. Laureano había organizado una cena con amigos como si nada pudiera tocar su mundo perfecto. Su esposa servía copas de vino vestida de gala. La fachada era impecable, pero yo sabía que por dentro el edificio entero se sostenía con mentiras. Nos detuvimos en seco ante la puerta. Uno de los policías llamó con fuerza. Laureano fue quien abrió. Tardó un par de segundos en procesar lo que veía su madre, su hermano un juez y 2 agentes uniformados. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó aún con media sonrisa congelada en el rostro. El juez se adelantó con voz firme. «La compraventa de esta propiedad ha sido anulada por falsedad documental, falta de consentimiento y uso indebido de poderes notariales vencidos». Laureano retrocedió un paso. Su esposa soltó una copa que se hizo añicos contra el suelo. Los invitados miraban sin entender, cuchicheando entre ellos. Entonces apareció Joaquín Giner, el supuesto comprador. Caminó directo hacia Laureano, los ojos inyectados en furia. «¿Te parece una broma venderme una propiedad que ni siquiera te pertenece legalmente?» Antes de que Laureano pudiera responder, uno de los agentes le entregó una citación judicial con fecha y hora. Tenía que comparecer ante el juzgado por estafa y falsificación. «Esto no puede estar pasando», murmuró él visiblemente alterado. Hilario no dijo nada, solo lo miró con una mezcla de decepción y distancia. Era como si ya no lo reconociera. Yo tampoco. La casa que había sido testigo de nuestras risas familiares ahora era escenario de una vergüenza pública. Pero dentro de todo ese caos, yo mantenía la calma, porque sabía que aún quedaba una última pieza por revelar. A los pocos días del escándalo en Altea regresé a Valencia. Me sentía liviana, no porque el dolor se hubiese disipado, sino porque ya no cargaba con la mentira ajena. Me senté frente a Sagrario en su despacho como tantas otras veces, pero aquella tenía un propósito diferente. «Quiero reescribir mi testamento», le dije con voz firme. Ella alzó las cejas pero no dijo nada. Solo giró el ordenador hacia sí y comenzó a teclear. Lo pensé durante muchas noches. No fue una decisión impulsiva ni tomada con rabia. Fue producto de una claridad dolorosa. Laureano había cruzado una línea de la que no se puede volver. Y Hilario nunca pidió nada. Siempre estuvo lejos en silencio construyendo su vida sin esperar nada de mí ni de nadie.
Todo lo que tengo, lo que queda de esta vida mía, será para él, afirmé mientras miraba por la ventana del despacho. Sagrario hizo una pausa. Me miró con delicadeza. ¿Quieres dejar alguna cláusula de reconciliación? Algo simbólico, quizá. Un gesto. Negué con la cabeza. No quiero venganza, solo paz. Pero a quien me humilló, no le dejaré ni el polvo de mis zapatos. No me tembló la voz. No me arrepentí, porque entendí que el amor de una madre no puede ser excusa para tolerar la traición. Hay límites incluso dentro del corazón. Firmé cada página del Nuevo Testamento con calma, sin prisa, como quien cierra con llave una puerta que ya no piensa volver a abrir. Luego le pedí a Sagrario que me diera una copia. Quería tenerla en casa no por seguridad, sino como recordatorio. Esa noche Hilario vino a cenar conmigo. Cociné su plato favorito como cuando era niño. Cuando le conté lo que había hecho, guardó silencio largo rato. Luego se acercó y me tomó la mano. No sé qué decir, mamá. No tienes que decir nada, hijo. Solo sigue siendo quien eres. Mientras recogíamos la mesa, él me miró con ternura. Y en ese instante, supe que la herencia más valiosa no era una casa ni una cuenta bancaria, sino el respeto intacto de quien nunca me falló. Solo quedaba una cosa por hacer. La brisa de Altea acariciaba mi rostro mientras me sentaba en la terraza, justo donde solía hacerlo con Edmundo tantos años atrás. El sol comenzaba a esconderse detrás del horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Tenía conmigo una copa de vino blanco frío y una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. Había vuelto a casa no solo físicamente, sino espiritualmente. Respiré hondo. El olor a sal, a bugambillas florecidas y a promesas cumplidas se mezclaba en el aire. Acaricié con los dedos la barandilla restaurada, esa misma que Laureano y su esposa habían intentado modernizar sin entender su valor. Tomé el móvil y marqué el número de Cayetana, mi nieta mayor. Siempre fue distinta. Sensible, observadora, más cercana a mí que a nadie en esa familia rota. Abuela, respondió enseguida con su voz dulce y despierta. ¿Tú sabías que tu padre vendió esta casa sin siquiera preguntarme? Se hizo un breve silencio. Y luego estalló en carcajadas. No burlonas, no crueles. Risas limpias llenas de incredulidad y afecto. Ay no, de verdad así es. Pero se olvidó de un pequeño detalle, respondí tomando un sorbo de vino. Que esta casa nunca fue suya para venderla. Nos quedamos conversando un rato. Me preguntó por el juicio por Hilario, por la nueva cocina que pensaba instalar. Pero sobre todo quería saber cómo me sentía. Y yo me sentía fuerte. No porque hubiese ganado una batalla legal, sino porque aprendí a no callar más, a no justificar lo imperdonable, a no llamar amor a lo que solo era conveniencia. Antes de colgar, Cayetana me dijo algo que se me quedó grabado. Eres la persona más valiente que conozco, abuela. Colgué y dejé el móvil sobre la mesa. Me levanté y caminé hasta la orilla de la terraza. El mar seguía ahí como siempre, sereno, poderoso, invencible. Reí, no por rencor. Reí por todo lo que sobreviví, por todo lo que callé y por lo que finalmente dije. Porque la anciana que todos daban por vencida había regresado. Y esta vez para quedarse.